Sin duda alguna, uno de los suplementos alimenticios que debe estar en el top 10 de la población es el ácido docosahexaenoico, mejor conocido como DHA, principalmente por su importancia en la salud de los seres humanos. El uso del DHA es igual de necesario en la prevención y tratamiento de infinidad de padecimientos, con la característica de que su uso será más vital en ciertas etapas de la vida. Mi nombre es Gabriela Gutiérrez, creadora de Polisalud, una empresa mexicana con proceso de incubación en el Instituto Politécnico Nacional y que actualmente cuenta ya con una exitosa trayectoria de más de 18 años. Me da mucho gusto que estés viendo esta información y te agradezco por invertir tu valioso tiempo en aprender más sobre este importantísimo tema del cual a nivel comercial se menciona muchísimo. Sin embargo, te digo algo, gran parte de esa información que se maneja no es del todo correcta. ¿Por qué te digo esto? Principalmente porque nos hacen creer que cualquier omega 3 es lo mismo, sin importar su origen, ya sea terrestre como la chía o la linaza o de especies marinas. También hay mucha confusión sobre si es omega 3, 5, 6 o 9 el que se debe consumir. Y una de las inquietudes más comunes es en relación a que si acaso no es mejor consumir un suplemento de omega que contenga todas las familias. Es decir, los famosos omegas que en la etiqueta traen omega 3, 6 y 9. Bueno, pues para aclarar todas esas dudas y muchas más, te invito a que me acompañes a escuchar esta primera entrega de una clase magistral que nos brinda Eloísa Matus Nibón, investigadora desde 1997 de ácidos grasos omega 3 por parte del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional y desarrolladora de un omega 3 que se extrae del ojo del atún con un altísimo porcentaje de DHA, lo cual le valió que el CONACYT nombrara su proyecto como uno de los 20 mejores de toda una década. En esta primera parte de una serie de videos que hemos preparado para ti, la maestra Eloísa Matus nos explica qué son los omega 3 químicamente hablando, así como su importante papel en el cerebro humano. Escuchemos. Bueno, tenemos esta molécula, ¿sí? Que yo he ejemplificado aquí, de 18 carbonos, ¿sí? Poniendo el carbón 1 en el extremo opuesto de lo que sería el ion molecular que así se conoce, que le da la denominación de que es ácido graso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un doble enlace, como en este caso, en la posición 9, sería un omega 9, ¿sí? Si lo ponemos entre el 3 y el 4, sería omega 3. Si lo ponemos entre el 6 y el 7, sería omega 6, ¿sí? Cada vez que se hace un doble enlace, se tuerce la molécula, se hace un giro, ¿sí? En una forma que le llamamos cis, ¿sí? Sin embargo, actualmente se hacen otro tipo de aceites que se modifican, por ejemplo, los parcialmente hidrogenados, ¿sí? En los parcialmente hidrogenados, lo que se mete, pues, es hidrógeno. Parcialmente es un término muy ambiguo, puede ser del 1% al 99%, o sigue siendo parcialmente. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque antes los industriales del aceite perdían mucho dinero cuando el aceite se hacía rancio. Para evitar que se haga rancio, le meten hidrógeno y van como saturando la molécula, pero además dentro del proceso, digamos, porque se hace con presión y altas temperaturas, se forman un tipo de grasas muy indeseables que son las grasas trans. Es decir, esta molécula tiene los mismos 18 carbonos, tiene aquí su doble enlace, pero se torció, el ligamento está cruzado y le da una estructura como si fuera un ácido graso saturado, como es en este caso, ¿sí? Entonces hay que evitar este tipo de grasas, las vamos a ver más adelante. O sea, si ahorita no le agarran bien,
No se preocupen porque los vamos a estar repitiendo. Sí. Los ácidos grasos no vienen así sueltos, es peligroso que vengan sueltos porque se oxidan más rápido. Entonces normalmente vienen en un esqueleto de glicerol o glicerina, es lo mismo, ¿sí? El glicerol tiene 3 carbonos y en cada uno de esos carbonos se agarra un ácido graso, ¿sí? Yo aquí estoy ejemplificando con el mismo ácido graso, si ven que es una estructura lineal, es porque lo estoy ejemplificando con eh, un ácido graso que es saturado, ¿sí? Pueden ser diferentes los ácidos grasos, o sea, en las diferentes posiciones. En el caso de los triglicéridos tenemos mono, di, tri, acilglicerol, es decir, triglicéridos porque tiene 3. En el caso de los fosfolípidos tienen 2, pero tiene un grupo fosfátido que le da polaridad. Estos son para hacer membranas, les llamamos estructurales, y estos son pues para la energía, para la respiración, el metabolismo, el movimiento, etcétera, ¿sí? Los dos son importantes, obviamente. Bueno, en nuestra alimentación tenemos mm, pues algunos ácidos grasos que los podemos encontrar, por ejemplo, en los aceites de cocina, ¿sí? Especialmente estos dos. En el caso del omega 3, que es el del lado derecho, tenemos la C significa carbono, 18 carbonos con 3 dobles enlaces y omega 3, ¿sí? Este se llama alfa-linolénico, ¿sí? Es el más corto de todos los omega 3. Y en teoría nosotros debemos de sintetizar este que es el más importante de todos, que se llama DHA, ¿sí? Este aceite lo encontramos en la chía, en la linaza, en las nueces, etcétera. Sí, en las verdolagas, por ejemplo, también. Este otro aceite que también es de 18 carbonos, pero tiene solo 2 dobles enlaces y es omega 6, es decir, el doble enlace está entre el carbono 6 y 7 del chorizo ese largo que vimos, del rosario de carbonos, o sea, es una posición diferente, y lo encontramos principalmente en los aceites de girasol, de maíz y de soya para cocinar, ¿sí? Tenemos principalmente estos dos, aunque estos también a veces participan poquito, este y este otro, ¿sí? De 20 carbonos, son muy parecidos, pero este es omega 6, se llama ácido araquidónico, lo pueden encontrar como ARA o como AA. No, en México, en muchos sitios lo he visto como ARA, es ácido araquidónico, y este otro que es el eicosapentaenoico, que le ponemos EPA, ¿sí? Si se fijan, los dos son de 20 carbonos. Bueno, este ácido graso lo podemos sintetizar relativamente fácil a partir de el aceite de girasol, de maíz y de soya, pero vamos a ver más adelante que no es lo más conveniente. De hecho, hay que evitar esos aceites, no porque sean malos, no porque el araquidónico sea malo, sino por el desequilibrio que tenemos en la dieta en función de que tenemos demasiado omega 6 contra muy poquito omega 3. Lo vamos a ver cómo fue evolucionando el cerebro y cómo nuestras necesidades cambiaron. Sí. En cambio, por ejemplo, a partir de ¿sí? Si nosotros salimos de aquí con 100 moléculas, aquí vamos a tener, pues a lo mejor unas 10 moléculas cuando lleguemos a esta etapa, ¿sí? Es decir, en cada una de estas etapas, si te fijas, dice C18, 3, C18, 4, C20, 4, C20, 5, ¿sí? C22, o sea, van elongando, van sumando carbonos y van sumando también dobles enlaces, ¿sí? Son 7 pasos para llegar hasta el DHA. Entonces, cuando llegamos aquí, tenemos en promedio, en general, en toda la población
digamos, mundial, se sintetiza solo el 1%. Es decir, debemos de consumir este. Este se ha puesto de moda porque hay mucha producción, es más fácil, ¿sí? Pero no te dicen, y te dicen que vas a sintetizar este, que es el más importante de todos, pero no te dice que es el 1%, ¿sí? Em, para que se hagan esas moléculas biológicamente activas u hormonas, es absolutamente necesario que vayan como fosfolípidos. Si se acuerdan, los fosfolípidos eran estos, ¿sí? Que vayan de esta forma. De esta forma solo es para energía. Entonces, em, curiosamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, más DHA que EPA, no hay ningún problema. Si nosotros necesitamos EPA, por ejemplo, este es muy importante en el COVID porque no permite que se hagan coágulos. De 100 moléculas de DHA vas a obtener 100 moléculas de EPA. ¿Por qué? Porque este tiene más material de construcción que este. No tienes que obtener de algún lado carbonos o hidrógenos o algo. Entonces, no regresa por el mismo caminito. Ahora, hay una cosa tremenda porque la cantidad de eicosanoides, o sea, de los de 20 carbonos, de las hormonas de 20 carbonos o de 22 carbonos, va a depender de la dieta, porque de hecho las enzimas que son estas funcionan para este lado y para este otro. O sea, son las mismas enzimas, no son selectivas. Simplemente agarran fosfolípidos, agarran eh, moléculas de 20 y de 22 carbonos. No seleccionan que sea omega 6 u omega 3. Si tú comes 20 veces omega 6, pues vas a fabricar 20 veces más de omega 6 que de omega 3. ¿Sí? No sé si hasta ahorita se va entendiendo. Sí, todo esto lo que usted nos está explicando es el por qué actualmente hay un desequilibrio muy grande entre el omega 3 y el omega 6. Sí. Lo chistoso es que, bueno, este es el único de origen terrestre. ¿Cómo es que nosotros siendo terrestres, sí, requerimos tanto, o sea, es tan indispensable tener este y este otro, ¿sí? O sea, estos dos son de origen marino. Es chistoso porque pues nosotros somos terrestres, ¿no? Entonces, pero Sí, tenemos la necesidad de dos, que son los más importantes ácidos grasos marinos. así es, sí. Bueno, esto porque resulta que cuando éramos homínidos muy primitivos, ¿sí? Se encontraron, bueno, los antropólogos encontraron un cráneo de un Australopithecus que al parecer era hembra, eran unos pues homínidos pequeñitos, por cierto, con una mandíbula tremenda porque se alimentaban pues con muchas hojas, muchos vegetales, necesitaban un aparato masticador muy fuerte, ¿sí? Pero su cráneo tenía apenas 450 centímetros cúbicos, era muy pequeñito, y si ustedes se fijan, no tenía frente, ese es el orbital, que además era muy pronunciado, muy grueso, ¿sí? Pero no se va hacia arriba el cráneo, sino que se va hacia atrás. Ujú, Esta sí. zona, sí, esta zona, aquí de hecho se ve una sutura, ¿sí? Esta zona es la zona frontal. La corteza frontal es la que es la parte cognitiva, es la parte donde pensamos, donde se resuelven los problemas, donde aprendemos, donde, digamos, tenemos la inteligencia, ¿sí? Posteriormente se encontró un homínido bastante más desarrollado, al que le llaman el niño de Turkana. No, algunos dicen que es Homo habilis, otros dicen que es Homo erectus. Lo cierto es que ya tiene un cráneo de 900 centímetros cúbicos, ¿sí? Y eso se debió a que en África, bueno, esa es la teoría, ¿eh? Nadie estuvo ahí, pero la teoría es que en África hubo un cambio climático muy fuerte. Obviamente eso
no pasa de un año para otro, ni siquiera de un siglo para otro, es bastante tardado, pero el alimento que en África era muy abundante, porque hay muchos fósiles que así lo demuestran, de plantas, de semillas, de esporas que han quedado, empezó a escasear. Y entonces alguno de estos grupos eventualmente llegó pues a una costa, a un lago, ¿sí? Y entró en contacto con el DHA a través de los pececitos, a través de las lapas, los ostiones, etcétera, ¿sí? Y eso hizo que su cerebro creciera. Aquí está, la sutura es bastante más grande que aquí, ¿sí? Sí. Este homínido pues ya manejaba herramientas, etcétera. ¿Por qué se sabe que tenía otra dieta? Porque en el mismo estrato de suelo donde se encontró ese fósil también se encontraron pilas de lo que debió haber sido su alimento. Y curiosamente, por ejemplo, muchos de estos animalitos, por ejemplo, los ostiones y eso, son idénticos desde hace quién sabe cuántos millones de años, no han cambiado, ¿sí? Si uno hace el análisis de lo que debió haber comido este homínido, pues tenemos que era una cantidad de omega 3 por una cantidad de omega 6 porque su dieta básicamente era pues de mucho omega 3. Seguramente también comía algún animalito de vez en cuando y alguna fruta o hojitas o algo por el estilo, porque todavía su aparato masticador es fuerte. Y aquí tenemos ya un Homo sapiens, o sea, una persona como nosotros, ¿sí? Cuyo cerebro frontal se desarrolla todavía más, ¿sí? Y bueno, ya no tenemos esa mandíbula tan fuerte, ya nuestra dieta cambió, ¿sí? Lo ideal sería tener una dieta de uno de omega 3 por uno de omega 6, pero eso es imposible, ya no hay forma. Y además la dieta, por ejemplo, la dieta en el caso del mexicano, se ha Ya. medido que va de 25 a 30 veces omega 6 por uno de omega 3. Se han hecho muchos estudios y se ha visto que si tenemos 4 veces omega 6 por uno de omega 3, estamos perfectamente bien. Es decir, no vamos a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas principalmente, ¿no? Artritis, etcétera, todas estas cosas que, bueno. Entonces, el cráneo en la actualidad normalmente va de las personas que tienen la cabeza muy chiquita, como 1100 hasta 1450 centímetros cúbicos. Y aunque no nos gusten los cabezones, pues a veces les cabe más, ¿no? Entonces, es muy importante, el cerebro ha crecido bastante. Y mucho este crecimiento mucho añade a que es gracias a la Al dieta que DHA. cambió, así es, Ajá. al O sea, DHA. cambió por el DHA. O sea, eso fue lo que hizo crecer en algunas partes del cerebro, por ejemplo, en la zona cognitiva, el DHA puede estar formando hasta el 60-70% de esa zona. Si nosotros agarramos un cerebro sano de una persona joven, sin problemas, sin carencias, le quitamos completamente el agua y lo maceramos completito, ¿sí? O sea, todo revuelto, del 25 a veces hasta el 30% del peso seco sin agua del cerebro es DHA. O sea, el Wow. DHA es importantísimo. 15% es del omega 6 ese ácido araquidónico, ¿sí? Y 5% es del otro omega 3 importante que se le... Con esta interesante explicación dada por la investigadora Eloísa Matus, podemos entender la particular importancia del omega 3 del tipo DHA en nuestro cerebro y en nuestra vida. Es por ello que el papel del ácido docosahexaenoico ha sido estudiado científicamente en todo el mundo, especialmente en dos categorías: desde el desarrollo embrionario hasta el final de crecimiento en personas jóvenes y en adultos mayores. ¿Pero quieres saber más?
Bueno, te invito a que le des clic en el botón de suscribirse y así poder continuar con nosotros en las siguientes entregas de esta interesante clase magistral para seguir conociendo aspectos claves del uso del DHA en tu vida que seguramente no conocías, ¿o sí? Te recuerdo que puedes dejarme tus comentarios aquí abajo y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y comparte este video porque la información que hemos preparado para las siguientes entregas te será tremendamente útil.